La primera dama, Fabiola Yáñez, inició acciones legales contra Google, contra el buscador más importante del mundo. ¿Por qué? Porque hace unos días apareció información maliciosa para con su persona, justamente en este buscador. Cuando alguien ponía la palabra primera dama, Fabiola Yáñez, aparecía una calidad de descripción respecto de ella muy agresiva hacia su persona. Por eso es que, también como lo hizo en su momento Cristina Fernández de Kirchner, Fabiola Yáñez inició acciones legales contra Google. Ahora, ¿cuáles son los alcances de esta situación? ¿Cómo puede penar, en todo caso, Google por esto? ¿Quién es el autor de esa acción maliciosa en contra de tal o cual persona, en este caso, la primera dama? Vamos a hablar de este tema con Nicolás Schick, que es abogado, especialista en este tipo de temáticas. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Gabriel Prosperi te saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Un gusto conversar con vos nuevamente. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Nicolás, ¿hasta dónde puede llegar entonces si la justicia determina que Fabiola Yáñez, por ejemplo, en este caso, tiene razón, una penalidad contra Google eventual por esto? Bueno, en primer lugar no hay una cuantificación exacta, sino que cada caso, o sea, porque no es solamente la situación que planteas vos, sino que hay millones de personas públicas y no públicas que sufren este tipo de situaciones, que están vinculadas por ahí a leyendas que son agraviantes, pero también está la ley de propiedad intelectual en donde se utilizan las fotos, es decir, las imágenes, que también están penadas con una sanción. Acá la cuantificación se va a evaluar en función, en primer lugar, del daño que se haya ocasionado. Una situación particular es la mujer del presidente, que lógicamente tiene una exposición pública muy alta y que puede realmente afectar a su imagen. Y después está, en un punto medio quizás, la que puede ser de una actriz reconocida, que puede también afectar a su carrera, a su honor, a su prestigio, a su buen nombre, a la posibilidad de acceder a un nuevo trabajo. Y después está el ciudadano normal, que quizás, sin saberlo, se utiliza su imagen o se le hace mención en relación a su nombre cuando uno ingresa a los buscadores, que con información que no es exacta o que puede ser de alguna manera injuriante. Entonces, acá lo que el daño concreto que hay es un daño extrapatrimonial, es decir, es el daño moral, es el daño espiritual. Probablemente si se demuestra la afectación del daño psicológico, hay también una obligación de reparar el daño psíquico, porque esto también puede impactar en la forma de ser, en la personalidad de cada persona. Por ejemplo, en el caso de las modelos, es un caso típico, yo he trabajado mucho con eso, en donde una marca contrata a la modelo, toma los derechos de la imagen, pero finalizado el contrato sigue utilizando la imagen y, por supuesto, va a obtener una ganancia. Entonces, en ese caso, nace una acción por daños y perjuicios y hay una cuantificación económica que quizás se pueda tarifar de acuerdo a las ganancias. Pero en estos casos, donde se habla de un daño genérico, bueno, va a ser en función de lo que determine el juez, de acuerdo a las pruebas que se acrediten en el expediente, y desde mi punto de vista, los buscadores tienen que empezar a ser sancionados, porque si no, ¿qué es la defensa en realidad que plantea siempre claro, Google, te Yahoo, iba a etcétera? hacer esa pregunta justamente. ¿Google es responsable por lo que aparece publicado o es un mero medio de lo que aparece publicado y la culpa en realidad tiene quien la escribió, aquella frase denigrante, en este caso para con Fabiola Yáñez? Hay una responsabilidad, es lo que se llama una responsabilidad solidaria frente al damnificado, porque Google, por supuesto que se beneficia de esto. Google no es que lo hace gratuito. Google, al ser un reproductor de imágenes, bueno, de información, de todo lo que es todo lo que refiere a datos de las personas, que es un derecho personalísimo, tiene la obligación de verificarlo, porque en realidad ellos logran sus ingresos a través de las propagandas, a través de los comerciales, y que a su vez esos comerciales invierten mucho más porque Google es muy recurrido. Entonces, si Google no verifica la forma o las condiciones en las que publica algo, entonces cualquiera puede hacer cualquier cosa. Sí hay muchas acciones, inclusive vinculadas con sitios pornográficos, de modelos, de actrices, que no tienen, digamos, nada que ver, y la realidad es que Google se está beneficiando de eso. Y por supuesto, el emisor original de la información tiene que responder.
Entonces, en estos casos, claramente, como hay un beneficio, también tiene que haber una responsabilidad, y si hay un daño y hay una responsabilidad, tiene que haber una reparación. No, esto lo digo acá en Argentina, pero sucede en todo el mundo. Google está, por supuesto, vigente en todo el mundo, entonces cualquier información que se divulgue. Para darte un ejemplo, Gabriel, lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos con Twitter y con la elección de Trump. Twitter, cuando ve que una información puede ser hiriente, puede ser provocativa a la población, puede ser falsa, no le publica los tweets ni siquiera al presidente, y el presidente quiso eliminar a Twitter de las redes, entonces en Estados Unidos. Entonces, y en países donde hay digamos, una situación, un régimen totalitario, donde la información no puede circular a través de medios locales, etcétera, también se bloquea este tipo de información. Entonces quiere decir que Google no puede hacerlo, como lo hacen otras redes sociales, puede evaluar, digamos, qué tipo de información publica y cuál no. Por lo tanto, si no hay sanciones, si no hay condenas, si no hay sanciones ejemplificadoras, esto va a seguir sucediendo. Entonces, con ese fundamento, cualquiera que quiere injuriar a una persona, simplemente lo que hace es subir una información, diseña una foto que quizá también puede ser falsa, la sube y queda al alcance de la vista de millones de personas. Y eso, Gabriel, es muy difícil de volver atrás, de retornarlo. Cuando son cosas obscenas, absurdas, que todo el mundo sabe por sentido común que están mal, es una cosa, pero también de alguna manera deja una huella negativa. Ahora, cuando la situación, pone en duda, cuando genera, digamos, un problema familiar, de pareja, dentro del trabajo, posibilidades futuras de trabajo, anulación de contratos, etcétera, eso tiene que ser reparado, porque si a través de una información falsa se destruye la vida de una persona, claramente no puede quedar impune. Por supuesto que la víctima va a tener que demostrarlo, pero los casos que están habiendo son elocuentes. Uh-huh. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la demanda de la víctima? Digo, reproduciendo justamente aquel texto, aquella foto por la cual se sintió difamada. Si yo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en su momento demandó a Google porque aparecía en el cartel de presentación automático, cuando uno buscaba el nombre Cristina Fernández de Kirchner, ladrona de la nación en lugar de vicepresidenta de la nación, ¿no? Entonces, si yo desde este programa digo una y otra vez, ladrona de la nación, porque lo vi en Google, ¿también podría accionar contra mí, en este caso la vicepresidenta, porque yo estoy diciendo una información falsa a partir de algo que aparece publicado en otro lugar? No, porque en primer lugar se estaría reproduciendo algo que de alguna manera, como te decía anteriormente, por sentido común uno se da cuenta que esto fue realizado quizá, como yo he tenido casos, quizá por personal interno de la compañía, no lo sé, en donde eso no significa que la compañía no se exonere de responsabilidad, porque está lo que se llama la responsabilidad del dependiente. Ahora, hay otra realidad, cuando un periodista publica una nota, se supone que el periodista también verificó las fuentes. Entonces, si es una reproducción automática, bueno, este tipo de cuestiones, creo que, si mal no recuerdo, salió en Wikipedia la información. Sí. Entonces, eso lo ve todo el mundo. No va a haber una sanción contra los periodistas, porque en todo caso tendría que haber una sanción contra todos los que después lo replican en las redes sociales, que lo ven en otros países, en diarios digitales. No, la sanción tiene que ir contra el que difundió la información falsa, a sabiendas de que es falsa, con una clara, es lo que se llama el dolo, ¿no? Ya en este caso es una intención, una voluntad y una finalidad de dañar. Ahora, entonces volviendo al tema anterior, Wikipedia, sí, o Google te puede decir, yo no lo publiqué, yo no lo escribí, yo no lo pergeñé. No, porque está la responsabilidad del dependiente. Suponiendo que sea el caso que fue una decisión de un trabajador que quiso hacer un chiste, suponiendo, todas las empresas, digamos, tienen que responder por la gente que contratan, por el daño que lógicamente puede generar. ¿Y si fue un hacker? ¿Si fue un hackeo? Y bueno, tendrá que demostrar, en ese caso, la exoneración de la empresa va a ser demostrar que la responsabilidad está en cabeza de un tercero por el cual ella no debe responder. Eso lo marca el Código Civil y Comercial. Entonces, ese
es un eximente de responsabilidad. La otra está la culpa de la víctima. Es decir, cuando, no es el caso, pero cuando alguien hace algo a propósito, sabiendo que lo va a dañar, suponiendo los casos concretos, que alguien público, a propósito, difunda una información públicamente falsa, y bueno, después vaya contra el medio. Entonces, ahí estamos hablando de alguien que tiene la culpa de lo que pasó. No son estos casos. Te lo doy como un ejemplo quizá extremo, para que te quede claro a vos y a la audiencia cómo opera los mecanismos de responsabilidad. Entonces, no es quien reproduce la información, no sería alguien que deba ser condenado desde mi punto de vista, porque además tendría que demandarlos. Entonces, si son informaciones, Gabriel, vos sabés mejor que nadie que cuando se publica una información, en un minuto está desparramada por todo el mundo, y más cuando se trata de personas públicas. Entonces, no se puede atacar a quien recibe la información o por ahí lo replica, lo comenta, etcétera. Hay que atacar al origen, al nudo de la cuestión, y que está en función de quién la publicó y por qué la publicó. Y bueno, también puede haber sanciones penales, obviamente. O sea, hablamos del daño sin perjuicio, que es indiscutido, pero también hay una cuestión penal, digamos, con el tipo de utilización con la forma de utilización de la información que se reproduce en todos los medios, que tiene que ser, debería ser sancionado. Yo no sé si se va a llegar a ese extremo. Acá, en realidad, Gabriel, es cierto que está la reparación económica, pero el objetivo final de las personas públicas es que se elimine de todos los medios la información y que no se vuelva a publicar, y que eventualmente se pida una disculpa pública reconociendo el error. Ese es el objetivo final. De esa manera quedaría limpio el buen nombre y honor, el prestigio, la trayectoria, el reconocimiento, bueno, todo lo que forma parte de alguien que claramente tiene digamos, vive de su imagen y de su actividad pública, ¿no? Entonces, eso es lo que en definitiva busca. No es tanto la plata. La plata es como es de alguna manera reparar el daño, como dice el famoso dicho, un libro de Grilla que dice: los ricos piden disculpa con un cheque. Bueno, es una disculpa, pero la realidad, la reparación económica es una disculpa y corresponde, pero la realidad es que lo que se busca es que desaparezca de todos lados, de todos los buscadores, y que haya una disculpa pública. Quizás, que esto también lo permite el nuevo Código Civil y Comercial, que esa disculpa sea publicada en todos los medios de difusión masiva a costa del responsable. Ahora, estamos hablando de un caso muy trascendente porque es el de la primera dama. Hablamos también del caso de Cristina Fernández de Kirchner. Hablaste de casos de varias modelos que también salieron a la palestra mediática. Ahora, desde que comenzó la pandemia, también estamos hablando de un nuevo concepto, la infodemia, con la cantidad de fake news que nos llegan habitualmente sobre todas las redes sociales, y con la doctrina de la real malicia también en la mano, ¿no? Todas aquellas noticias que no lo son, sino que son mentiras que se lanzan a propósito para causar algún efecto en particular, por ejemplo, perjudicar a alguien en este caso. ¿Cuánto nos queda por recorrer desde el punto legal para atacar justamente estos casos de fake news y lo que hablamos de infodemia, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de casos por ahí de personas físicas puntuales, pero esto también es a nivel societario, a nivel de países, se trasciende información que no es cierta, y con eso se puede acercar a un acuerdo, digamos, entre países, tratados. O sea, hay un montón de información que puede dañar de manera dramática una situación, y que por más que después se pague, no importa, el daño ya está hecho. ¿Pero tenemos las herramientas legales para luchar contra eso? Se están encontrando. La realidad es que esto recién está naciendo ahora. Por ejemplo, la Corte, en un caso de Google, rechazó el recurso extraordinario y dejó firme, es el primer caso, ¿no? Después de muchos que se han iniciado, dejó firme una condena a Google por haber publicado información, por haber vinculado a una modelo con sitios pornos y con comentarios que, digamos, muy antiguos, del año 90 y pico, creo, o 2000, que la vinculan a ella. Entonces ella lo que pedía era que saquen todo eso, porque ahora tenía una trayectoria fuera del país como empresaria, y lógicamente eso la perjudicaba. Bueno, no lo hicieron, y la Corte finalmente rechazó el recurso extraordinario. Quiere decir que mantuvo el criterio de una sala civil, que en este momento no recuerdo, en donde quedó firme la condena. Estás hablando del caso de Natalia De Negri. Exacto.
Sí. Entonces, de este modo, de alguna manera la Corte ya da una muestra. La real malicia es otro elemento porque ya refiere más que nada a los periodistas, a la información que se brinda, cómo se brinda, y eso también es muy sensible. Pero acá estamos hablando de cosas que son objetivas, que son claras, que, bueno, por ahí muchas veces, hasta inclusive se puede dar el caso, si es un caso extremo, se puede dar el caso del daño punitivo, en donde una persona que sufre para darte un caso concreto, lo que fue el caso de Beatriz Salomón, el tremendo daño que le generó a la familia, a Beatriz Salomón, la publicación de esas imágenes en un programa televisivo, que terminó prácticamente con la muerte de ella, que si bien ganó el juicio, no hay reparación. Entonces ahí tiene que haber, para los responsables, también una condena severa, porque también si uno se pone en la cabeza del empresario maquiavélico, hace el cálculo en donde dice, bueno, ¿cuánto me sale publicar esto? ¿Cuánta repercusión va a tener? ¿Cuántos ingresos me va a generar? ¿Y cuánto me va a salir repararlo? Entonces, cuando se plantea esta situación en una balanza y se empieza a analizar ese equilibrio, bueno, estamos en un problema, porque el empresario va a preferir difundir algo falso para tener una ganancia y eventualmente salir a reparar económicamente las consecuencias, pero por el otro lado destruyó una familia, destruyó un matrimonio, o sea, esto fue objetivo. Entonces, y por una cosa simple, fue una cámara oculta en un programa, digamos, de entretenimiento, que no sé hasta qué punto fue realmente beneficioso. Bueno, lamentablemente, sí, la justicia ya lo está viendo, pero también las herramientas que hay que aplicar tienen que ser cada vez más severas, porque si no hay sanción ejemplar, esto sigue pasando, porque uno va a analizar, digamos, cuáles son los riesgos y consecuencias. Uno tiene que pensar, el empresario, cuando se le plantea esta situación, tiene que decir, no, si yo publico esto que es falso, y me voy a comer una condena de $1 millón, no la publico. Ahora, si voy a pagar $50.000 de acá a 5 años, y la publico y sola se paga. Entonces, entran a jugar un montón de elementos, el retardo de la justicia, el tipo de daño, etcétera, pero la realidad es que si no hay condena, esto es casi la base del razonamiento del ser humano, si no hay sanción por incumplimiento, la conducta va a seguir, se va a repetir. Esto es algo básico. Entonces, si bien dio un paso a la Corte, queda mucho por recorrer, los jueces tienen que estar abiertos a conocer esto. También es una cuestión de prueba. Ojo también, Gabriel, que esto, si no se toma inmediatamente, o sea, se toma conocimiento de la noticia y no se hace una impresión de la pantalla con una certificación de escribano, haciendo una constatación de todo lo que se ve, bueno, todo el recorrido que se hace con los clics, etcétera, hasta llegar a la noticia, el portal te lo puede levantar y te quedas sin nada. Entonces, también está la agilidad del abogado en actuar de forma inmediata para que, bueno, le quede la prueba, ¿no? Ya tenemos nosotros demostrado la agilidad para comunicar estas cuestiones, como vos bien decís, Nicolás, que tienen mucho recorrido por delante, y en ese recorrido te seguiremos teniendo como aliado para llegar a entender un poquitito más estas cosas que hacen a la Argentina y al mundo que viene. Vamos a estar dominados por estas circunstancias cada vez más, porque somos también ciudadanos virtuales, en todo caso, con el auge de Internet y las redes sociales. Nicolás Gic, muchísimas gracias por estos minutos en Próspera Mañana. Un abrazo grande. Un abrazo, Gabriel, y gracias por llamar.